El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias. Seguimos aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Estamos a la espera de la conexión con nuestro primer invitado, el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Andrés Tayano. Algunas preguntas para hacerle respecto de la política social. Antes, mientras él se conecta, quiero referir que el día de hoy, en el Consejo Nacional Electoral, a 24 horas de que finalice el plazo, creo que esos son los últimos 3 binomios que faltan por inscribirse. Creo. El día de hoy se inscribirán los binomios de Alianza País, del Partido Avanza y del Movimiento Pachacutic. Ayer fue la última jornada de la ingeniera Jimena Peña como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y como asambleísta por los ecuatorianos residentes en el exterior. Tras la aprobación, Jimena Peña termina su gestión como legisladora, logrando la aprobación de 2 proyectos sobre los cuales ella fue ponente. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ojalá que ahora sí no vete el Ejecutivo. En 2012 fue vetado totalmente un proyecto por el presidente Rafael Correa, en 2017 fue vetado otro proyecto por el presidente Lenín Moreno. Ese será el tercer intento de la Asamblea para que no les veten el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es necesario clarificar un montón de vacíos que tiene la actual ley sobre los temas de legislación y de fiscalización, además de terminar algunas distorsiones, como esta práctica de perder el tiempo aprobando resoluciones que no tienen sentido ni valor jurídico alguno, o meter un montón de cambios del orden del día que luego quedan allí, o sesiones que no se terminan nunca porque no quieren terminar de evacuar la agenda incorporada con estos cambios del orden del día, y la naturaleza de la Comisión de Fiscalización y la situación de los juicios políticos. Bueno, ojalá que no la veten totalmente. Y el otro proyecto, que fue el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene algunos elementos, clarifica la situación de la reelección de los notarios y notarias del país y también establece o define la figura del error inexcusable. Esto fue aprobado anoche y luego de eso Jimena Peña renunció. Hará binomio con un buen amigo, Patricio Barriga, buen amigo, a quien le envío un abrazo y le deseo toda la suerte del mundo. El día de hoy también se registrará el binomio de Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño, e igualmente el binomio del Partido Avanza, Isidro Romero Carbo y Sofía Merino. Ya que estamos hablando de los amigos, y antes de empezar con la entrevista, 3 buenos amigos son candidatos. Yo no niego a mis amigos, buenos amigos míos. El ingeniero Carlos Rabascal Salazar, que es un caballero, un señor, a quien respeto, aprecio y quiero. El licenciado Patricio Barriga Jaramillo, espectacular ser humano, a quien aprecio, respeto y quiero. Y la querida colega periodista Soledad Rodríguez, que ayer tomó una decisión que me sorprendió. Soledad ha tomado la decisión de ser candidata como cabeza de la lista de asambleístas del Distrito Sur de la provincia de Pichincha por el Partido Social Cristiano. Colega periodista de quilates, una dama en toda la extensión de la palabra, una de las mejores periodistas en el ámbito deportivo y un espectacular ser humano. A los 3 amigos, independientemente de su orientación política, yo hablo de la amistad, ojalá que no confundan. Toda la suerte del mundo a Carlos Rabascal, toda la suerte del mundo a Patricio Barriga, toda la suerte del mundo a Soledad Rodríguez, que son buenos amigos y con quienes hemos compartido espacios mediáticos fundamentalmente. Mi abrazo a la distancia para ellos. Bueno, empecemos la ronda de entrevistas. El señor ministro de Inclusión Económica y Social, el nuevo ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Andrés Tayano, está con nosotros. Lo habíamos entrevistado antes como director del Registro Civil. Y hace pocos días asumió el encargo del presidente Moreno en reemplazo de Iván Granda. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Qué gusto. Qué gusto, Fabricio. Igual, un gusto saludarlo a todos ustedes que están en cabina. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de la señal de
Radio Majestad. Nos escuchan y nos ven también. Sí, claro que sí. Estamos en radio y estamos también en señal de televisión. Creo que está con algún eco ya. Ahora ya no se escucha el eco. Perfecto. A ver, ¿cuáles han sido sus primeras acciones en estos primeros días de trabajo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el contexto de la pandemia, frente a la situación económica y tomando en cuenta el inicio del último trimestre de este año? ¿Cuáles han sido las acciones más importantes en el ámbito social, ministro? Bueno, Fabricio, es un gran desafío el que nos ha encomendado el presidente Moreno de poder pensar en la política social, si podemos decirlo de alguna manera, post-COVID. Yo todavía no le llamo post-COVID porque creo que todavía estamos en la pandemia, que todavía el virus está entre nosotros y que debemos cuidarnos. Sin duda, el COVID-19 ha tenido efectos bastante difíciles en todo el mundo, en Ecuador particularmente, en las personas en pobreza y pobreza extrema. Y para ello estamos trabajando de manera articulada con diferentes instituciones del sector social, también con organismos internacionales y multilaterales para poder mitigar los efectos de la pandemia en la población objetivo que trabaja el Ministerio de Inclusión Económica y Social, particularmente, como decía, todas las personas en situación o condición de vulnerabilidad y particularmente en condición de pobreza y pobreza extrema. Para ello, estamos muy contentos de poder anunciar al país que lanzamos el bono de protección familiar, que bueno, ese fue, ustedes ya conocieron en primera y segunda fase, pero el que lanzamos en días pasados con el señor presidente y también junto con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, es el bono de apoyo nutricional, donde 7.992 familias, particularmente de 72 cantones priorizados. Fabricio, esto es muy importante porque son los cantones donde tenemos los índices más altos de nutrición crónica infantil. Es por eso que hemos trabajado en un bono de apoyo de $240 entregado a la familia por una única sola vez, que además no solamente se entrega la transferencia monetaria, que si bien es cierto, quizás es importante, de hecho, pero qué importante es poder cerrar el círculo y poder también realizar el acompañamiento a las familias, que es lo que realiza el MIES. ¿Cómo se identifica a los beneficiarios de este bono de apoyo nutricional, ministro? Bien, este bono fue identificado por el PMA, justamente 72 cantones priorizados, el Programa Mundial de Alimentos, donde tenemos los mayores índices de desnutrición crónica infantil, y se realiza para las madres gestantes, si son menores de 18 años, tienen que tener una persona que pueda las represente, y para las madres mayores de 18 años, justamente que estén en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que requieran este bono. Nosotros tenemos los bonos en diferentes cantones, como decía, están priorizados por aquellos más complicados, por ejemplo, aquellos que tienen mayores índices de desnutrición crónica infantil, y eso fue lo que se priorizó en esta primera fase con el Programa Mundial de Alimentos para justamente poder otorgar, no solamente, como decía, la transferencia, sino poder acompañar a la familia y darles esa consejería, explicarles por qué es importante la ingesta de nuestros niños, cuáles son sus derechos alimentarios, cuáles son los componentes alimenticios que debe de ingerir este niño para que, por ejemplo, Fabricio, porque muchas personas pueden preguntarse que esta asignación presupuestaria no sea utilizada en otra cosa, que los padres, las madres, sobre todo en este caso las madres, el rol importantísimo que juegan las mujeres, las jefas de hogar, de poder acompañar a sus niños y poder darles los alimentos que efectivamente requieren. ¿Cuántos bonos se han entregado y cuántos bonos se prevé entregar? Con respecto al bono de apoyo nutricional, son 7.992 familias las que fueron beneficiarias, que ya durante todo este mes de octubre están cobrando. Luego de eso, Fabricio, hay otro espectro. Nosotros en este momento estamos dentro de la red de protección social más amplia que ha tenido el Ecuador, y para eso estamos incluyendo nuevos beneficiarios en el bono de desarrollo humano. Esto también ayuda a mitigar los impactos de la pandemia en la población más pobre del país. ¿Qué estamos haciendo? Si usted me permite, por ejemplo, en el mes de agosto teníamos 1.025.000 ecuatorianos que recibían algún tipo de asignación, sea un bono o una pensión. Para este mes de diciembre llegaremos a 1.250.000 ecuatorianos, y para mayo serán 1.500.000. En septiembre se agregaron 73.000 personas, y en octubre, este mes de octubre, iniciamos con 90.000 personas más que se agregaron a esta red de protección social, como decíamos, la más importante que ha tenido la historia del país. Ahora bien, también los bonos, estos apoyos que ustedes están generando, también alcanzan a identificar a madres gestantes menores de 18 años, por ejemplo, ministro. En el bono de protección de apoyo nutricional, sí. En ese bono de apoyo nutricional sí hay madres identificadas. De hecho, Fabricio, nosotros tenemos una tarea
importantísima, que es además trabajar en contra de o sea, trabajar en la prevención del embarazo adolescente. Eso el MIES preside también la política intersectorial de embarazo adolescente, que es el PIPENA. Estamos próximos a sesionar justamente para poder trabajar de la mano con las diferentes instituciones, sobre todo con el Ministerio de Salud Pública, también los organismos internacionales, para poder trabajar en la prevención del embarazo adolescente. Pero lo que usted me preguntaba acerca del bono, sí, efectivamente, el bono de apoyo nutricional también no solamente está contemplado para las madres, en este caso, que tienen, son mayores de 18 años, sino también para las que son menores de 18 años, y lo importante de esto es de que se hace con un responsable o la tutela de esta persona, ¿no? En este caso, la menor de edad, se le otorga la transferencia monetaria a la mamá o a la persona que represente a esta menor de edad. ¿De cuántos bonos estamos hablando en total que está manejando el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Porque, digamos, el más conocido es el bono de desarrollo humano. Aparte de ese bono, tenemos ahora este bono de apoyo nutricional que se entrega por una sola vez, usted nos ha explicado, $240. Así es. ¿Qué otros bonos tienen? ¿Cuántos en total? Sí, nosotros tenemos, Fabricio, varias entre bonos y pensiones. Los más comunes, como usted decía, el bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano variable, que está más enfocado a pobreza y pobreza extrema, llega hasta $150, dependiendo de la condición de vulnerabilidad y dependiendo también de las cargas familiares. Luego tenemos las pensiones, pensión Mis Mejores Años, que está destinada a los adultos mayores, también hay otra pensión que se denomina adultos mayores, el bono Joaquín Gallegos Lara, que es para personas con discapacidad severa, la pensión Toda una Vida, que también es para personas con discapacidad, y ahí existe otra pensión, que es la pensión con discapacidad. Todos estos son un paquete de bonos, un paquete de pensiones, un paquete de transferencias monetarias que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Gobierno Nacional, justamente para poder atender a la población durante todo el ciclo de vida. Qué importante, Fabricio, que nuestros niños estén cuidados, y para eso está el bono de apoyo nutricional. Qué importante es que nuestros adultos mayores, que ya nos dieron todo y que viven en extrema pobreza o pobreza, puedan tener también una asignación y puedan tener una vida digna durante sus últimos días de vida, por decirlo de alguna manera. Y también, por supuesto, las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, en el caso de la pensión con discapacidad, y en el caso también de la pensión, en este caso de bono Joaquín Gallegos Lara, perdón, ¿no? Que este es el bono que ustedes saben que emblemático para las personas con discapacidad, claro. ¿Cuánto se está destinando de presupuesto? Y le pregunto, en medio de la situación económica tan compleja que enfrenta el país, ¿ustedes no han tenido retrasos en la entrega de estos bonos justamente por ello, ministro? Eso es importantísimo, Fabricio. Creo que es algo que es importante de destacar. Lo leía yo el día de ayer en un portal. Qué importante es que, a pesar de lo duro, ¿quién no se ha visto afectado, Fabricio y amigos que nos ven y nos escuchan por la emergencia sanitaria? Ha sido realmente una situación dura, no solamente desde la parte técnica, digo yo, sino desde la parte humana y personal. Ha sido durísimo, pero el gobierno nacional, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, no ha dejado de otorgar y de darles los beneficios, en este caso a la población más vulnerable, que sin duda es la población más afectada. El total, Fabricio, del presupuesto que ha sido destinado entre todos los bonos y pensiones de manera mensual, porque obviamente esto son montos mensuales, justamente, permítame, por acá tenía el dato de cuánto se destina. Va a depender justamente de cada uno de los bonos. Por ejemplo, en el bono de desarrollo humano son cerca de 28 millones, en el bono de desarrollo humano variable 1.900.000, va dependiendo justamente de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en la pensión de adultos mayores son cerca de 3.800.000, en la pensión por discapacidad 1.200.000, pensión Mis Mejores Años 27 millones. Todo esto va en virtud de cada una de las transferencias monetarias que realiza el gobierno nacional, destinado específicamente a la población en mayor condición de vulnerabilidad. Correcto. Entonces, ahí no tenemos retrasos para estos beneficiarios, ¿verdad? No existió nunca, no existió durante todos los meses de la pandemia, durante los meses más difíciles, no existió nunca un retraso para ninguna asignación, para ningún bono de las personas que reciben transferencias. Si sumamos todos los bonos que usted nos ha relatado, ¿cuántos ecuatorianos acceden a estos beneficios en total? Sí, como le decía, eso es lo que le contaba hace un momento. 1.025.000 personas hasta agosto era la cantidad de personas de ecuatorianos en condición de vulnerabilidad y con diferentes condiciones, en este caso. Ya, ese es el número total. Exacto, pero hoy estamos en un número distinto. Hoy, como decíamos,
Estamos en una red nueva, en una red nunca antes vista en el Ecuador, que cada día va aumentando beneficiarios. Le decía yo que en septiembre aumentamos 73,000 y en octubre aumentamos 90,000. Entonces, nosotros estamos por llegar a final de este año a 1.250.000 familias que van a recibir y van a ser parte de esta red de protección social. Cada vez va en aumento. El compromiso es, Fabricio y a todas las personas que nos escuchan, poder llegar al próximo año en el primer trimestre a 1.500.000 familias que van a poder recibir los diferentes bonos y pensiones y que van a ser parte de esta red de protección social, que como decía, creo que esto es muy importante. Por un lado, la transferencia, que es imprescindible, pero qué importante es poder acompañar a las familias, poder hacer estas consejerías. Lo estamos haciendo con el bono de apoyo nutricional, pero cada bono tiene su norma, cada bono tiene su especificación técnica y cada bono tiene sus técnicos que acompañan a las diferentes familias. Ministro, hay una realidad en este momento en las calles de las ciudades. Tenemos un incremento, no sé cómo calificarlo, no sé si es exponencial, pero tenemos un incremento notable de la mendicidad. Encontramos gente que pide por lo menos una moneda en las esquinas de las calles. Pasa en Quito, pasa en Guayaquil, pasa en otras ciudades. O sea, hay una situación crítica. Tenemos a migrantes venezolanos que no tienen un techo donde vivir, que emigraron de su país, que llegaron acá al Ecuador, que igual en las esquinas tratan de que alguien les regale una moneda, alimentos, etcétera. O sea, tenemos una realidad social muy compleja en las calles de prácticamente todas las ciudades del país. ¿Ustedes están diseñando algún tipo de política para enfrentar esta situación? Efectivamente, Fabricio, no es una novedad ese accionar que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social justamente para poder atender a esta población. Nosotros tenemos una subsecretaría de protección especial donde se diseñan políticas justamente para poder atender estas necesidades específicas que suceden, por ejemplo, Fabricio, normalmente en el mes de diciembre, cuando usted ha visto que en las calles un poco se activan más quizás los niños, quizás personas adultas mayores en las calles. Lo que buscamos es atender esto de una manera intersectorial. Para atender esto hay que identificar el problema que está identificado y desarrollar una estrategia que nos permita en conjunto con los municipios, por ejemplo. Es importantísimo el rol de los alcaldes. Para ello ya hemos solicitado una reunión con AME para poder reunirnos con los diferentes alcaldes del país y poder diseñar entre todos una estrategia. Es el tema de la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, toda la red que tiene el MIES con respecto a sus casas de acogida, a sus centros de desarrollo infantil. Existe toda una estrategia que estamos ya diseñando. He solicitado a las diferentes autoridades de gobierno una reunión para armar una mesa técnica, Fabricio, que nos permita entre todos, con un poder de decisión política y, por supuesto, con un poder de decisión técnica, poder abordar esto de una manera integral y no permitir que existan niños en las calles, no permitir que niñas estén en las calles, que adultos mayores estén en las calles, sino que podamos entre todos. No es tarea solo del gobierno nacional, es tarea también de los municipios, es tarea también el apoyo importantísimo de los multilaterales, de los organismos internacionales. Sobre todo hemos ya trabajado con reuniones con UNICEF, por ejemplo, en el caso de la primera infancia, y abordar esta problemática de manera integral. Juntos hacemos más. Lo estamos pensando, lo estamos trabajando y estamos seguros de que veremos los resultados de este trabajo en equipo que hemos iniciado ya desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, liderando justamente por las competencias o el mandato que tiene el ministerio. Pero el mandato, el ministro, pero el hecho de que ya haya un aumento exponencial de la mendicidad en las calles refleja una realidad. Mucha gente no tiene empleo, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene dinero. Tuvimos el contexto de la pandemia, también la grave situación económica. O sea, termina siendo el resultado de una situación grave que enfrenta el país, ministro. Sí, totalmente, Fabricio, es una triple emergencia, le llamo yo, la sanitaria, humanitaria, social, la económica también. Ha sido sumamente complejo desde todos los puntos de vista. Lo que ha procurado el gobierno nacional es preocuparse justamente por los que menos tienen. El bono de protección familiar acompañó a cerca de 950,000 ecuatorianos en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza para poder garantizar el consumo de esas familias durante los meses más duros de la pandemia. Entonces, eso es lo que hemos hecho desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y, por supuesto, lo que hay que hacer es generar acciones concretas que permitan mitigar estos efectos adversos que ha tenido la pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional es justamente, Fabricio, podernos preocupar y podernos y sensibilizar además a la población con respecto a las personas
a los niños, a las niñas, a las personas en pobreza y pobreza extrema que realmente nos necesitan. La pandemia ha afectado a todos. No hay un solo ecuatoriano que no se haya visto afectado por la pandemia, y eso creo que es una realidad. Pero qué importante es que nosotros tengamos esa sensibilidad como ecuatorianos y además, y como gobierno nacional, la decisión política de poder atender a esta población que está en condiciones de vulnerabilidad y que a veces tienen incluso multivulnerabilidades. Eso sucede, Fabricio. Creo que ellos son los más importantes y a ellos tenemos que direccionar las políticas sociales del gobierno. Ministro, ¿qué van a hacer para diciembre? Resulta que antes había un plan que funcionaba, me parece que se llamaba algo así, da caridad sin mendicidad, me parece que era el plan, no recuerdo bien el nombre, pero funcionaba ese plan. Resulta que apuntaba a no encontrar personas que piden caridad en la Navidad en las calles. Igualmente había una suerte de control del Ministerio de Inclusión Económica y Social en las carreteras. En la Panamericana, por ejemplo, uno encontraba muchas veces a familias enteras de las comunidades indígenas de acá de la Sierra Norte, de la Sierra Centro, pidiendo una caridad, y había una especie de control. Pero creo que ese plan se desarticuló, ministro. De hecho, ese es el justo plan que le estaba mencionando Fabricio. Yo en días pasados, hace 3 días, he enviado un documento a los ministros, autoridades de Estado, a también algunos alcaldes de las ciudades más importantes, sobre todo en las zonas expulsoras, en la Sierra Centro. Qué importante es que ahí se puedan generar estas estrategias, Fabricio, a todas las personas que nos escuchan, para entre todos poder mitigar la cantidad de niños o niñas que se encuentran en situación de mendicidad. Es una estrategia integral. Como usted decía, lo que se hace es trabajar con estas comunidades para evitar que los niños salgan de ahí y puedan estar justamente con sus familias en sus lugares donde estén protegidos, donde estén seguros, articular con la Policía Nacional, articular con el EQ 911, incluso trabaja el Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder vigilar y saber dónde está el problema. Hay zonas que son más complicadas que otras, donde hay más altos índices de mendicidad, y esas son zonas particulares donde trabajamos de una manera específica con actores específicos de la misma comunidad, y hay otras donde trabajamos con actores ya más nacionales, por decirlo de otra manera. Lo importante aquí es que estamos también ya pensando en una campaña comunicacional, Fabricio, de que entre todos nos unamos en contra de la mendicidad, sobre todo de los niños y niñas, y de que esto no suceda, y que no sea solamente, como usted decía, no solamente pensarlo en diciembre. La situación del país ha sido crítica, la situación del mundo es crítica, y se agravan justamente en la población con mayor vulnerabilidad y mayor pobreza. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente no solo pensarlo para diciembre, sino pensarlo para todos, para todo el año. Todo el año tenemos que estar preocupados por esta situación. Ministro, cierro esta entrevista con una última inquietud. Usted está recién posesionado en el cargo, tiene pocas semanas. ¿Va a hacer algún cambios en los en las direcciones distritales, o va a mantener al mismo equipo que venía trabajando en el ministerio? Bueno, nosotros estamos evaluando la gestión, Fabricio. Yo he sido servidor público desde hace muchísimos años y no ha sido mi estilo nunca llegar a ninguna institución. Yo creo que uno tiene que aprovechar el equipo humano. Lo que menos tenemos es tiempo. Seguramente en algunos territorios puede existir algún tipo de cambio, creo que es normal, pero en su mayoría lo importante es que los procesos continúen, que las personas sigan trabajando justamente para cumplir el mandato de la institución y seguir trabajando en equipo. Esa ha sido la manera en la que yo he trabajado. Me pasó cuando, decía usted, cuando estaba también en el registro civil, siempre poder darle la oportunidad a las personas de que puedan mostrar su trabajo. Lo que menos hay, Fabricio, es tiempo. No tenemos tiempo, y lo que necesitamos es justamente trabajar en beneficio de nuestra población objetivo, en este caso, como decíamos, de los más vulnerables del país, y ese es el principal objetivo. Correcto. Ministro, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. A usted, Fabricio, un saludo muy especial y un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Majestad. Espero pronto estar en camino. Gracias, muy amable. Vicente Andrés Tallano, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en A Primera Hora, 7:26.